Strade Bianche, Volta a Catalunya con 4 etapas, Lieja, Bastoña, Lieja, Giro de Italia con 6 etapas, Tour de Francia con 6 etapas, Gran Premio de Montreal, Mundial, Giro de la Emilia y Giro de Lombardía. Tadej Pogačar ha firmado en este 2024 la que yo creo que es la mejor temporada de la historia de un ciclista desde que existe este deporte, ¿no? Desde que comenzó a disputarse el Tour de Francia en los primeros años del siglo XX, en 1903, hasta la fecha de hoy. Este es un debate, iba a decir peligroso, evidentemente peligroso no es, pero es un debate difícil, ¿no? Me parece imposible comparar a corredores que han competido en diferentes épocas. A Eddy Merckx y a Tadej Pogačar los separan nada más y nada menos que 50 años y nada tenía que ver la forma en la que se disputaba el ciclismo en la década de los 70 con la forma en la que se disputa el ciclismo en 2024. Ni el concepto que se tiene de las carreras es el mismo, ni las condiciones en las que los corredores compiten son las mismas, ni muchísimo menos, ni los reglamentos lo son tampoco, por lo que lo primero que quiero decir es que me parece injusto, además de imposible, comparar, como digo, a dos corredores a los que separan tantos años, ¿no? Sus carreras deportivas. Creo que a los únicos corredores que se pueden comparar son los que han competido juntos, los que han sido rivales directos en la carretera, ¿no? Como pueda ser pues el caso de Contador y Valverde, de Cancellara y Bonen, de Pogačar y Vingegaard, pero comparar a corredores que no han corrido entre sí a mí se me hace muy complicado y a lo que voy es que no hay verdades absolutas, ¿no? En este campo del debate del ciclismo. Habrá quien considere que la temporada de Eddy Merckx en el año 72, cuyo palmarés os voy a dejar en este vídeo, es mejor que la que ha hecho Tadej Pogačar esta temporada. Habrá quien considere que la temporada del esloveno es la mejor de la historia. En todo caso, creo que es un debate que el mero hecho de que lo estemos teniendo es algo de lo que nos tenemos que sentir agradecidos, ¿no? Y sorprendidos de haber visto semejantes exhibiciones a lo largo de la temporada, ¿no? Porque yo creo que más allá del palmarés que ha conseguido Pogačar este año, que es una absoluta barbaridad, es una locura, es algo que yo jamás pensé que vería, algo que no me parecía posible, además del número en sí de victorias, ha sido la forma en la que las ha conseguido, porque ha sido todo exhibición tras exhibición. Unas exhibiciones que culminaron con lo que hizo el Mundial en el Mundial y el otro día en el Giro de Lombardía, que por cierto aprovecho para pediros disculpas por no haber hecho vídeo después del Mundial. Hice una especie de previa después de la crono que ganó Evenepoel, pero enfermé. El mismo domingo en el que Pogačar se proclamó campeón del mundo, a mí me empezó a subir la fiebre, estuve toda la semana con gripe y se me hizo imposible ponerme delante de una cámara para analizar un mundial que tuvo muchísimo que analizar y cuyo título tenía pensado, ¿no? 100 kilómetros para, pues hubiera dicho 100 kilómetros para la gloria eterna o 100 kilómetros para entrar en la historia o algo similar hubiera sido por la distancia, ¿no? A la que atacó Pogačar. Yo creo que el mundial fue la culminación de una temporada inenarrable, ¿no? Ganar un mundial atacando a 100 kilómetros de meta es quizás la mayor gesta de la historia de los mundiales y una de las mayores gestas de la historia del ciclismo. Evidentemente no hizo los 100 kilómetros en solitario, tuvo a Tratnik por delante y luego pudo apoyarse un poquito en Sivakov, el francés que comparte equipo con él en el UAE, por lo que no fue una exhibición de 100 kilómetros en solitario porque eso es imposible hasta para Pogačar, pero fue una carrera legendaria, a la altura del corredor que es Tadej Pogačar, que ya sin duda está claro que después de esta temporada está en la mesa de Eddy Merckx, de Fausto Coppi y de Bernard Hinault, y que tiene serias probabilidades de acabar, cuando finalice su carrera deportiva, de acabar siendo el mejor corredor de toda la historia de este deporte. Evidentemente, a día de hoy, el palmarés de Eddy Merckx y de Hinault es superior al de Pogačar, que por lo menos tiene por delante, si no le ocurre nada, si no tiene caídas, si no tiene lesiones, esperemos que no, por lo menos 5 años de carrera deportiva. Hay que recordar que Pogačar empezó muy muy joven, con 20 años ya se subió al podio de la Vuelta Ciclista a España
Y ya hemos visto que ha habido casos, como el de Peter Sagan, de ciclistas muy precoces que se quemaron muy rápido, ¿no? Por lo que Pogačar también tendrá que tener cuidado de no saturar demasiado su calendario, ¿no? Esta temporada ha sido muy intensa, pero también es verdad que ha sido muy selectivo con los días en los que ha competido, y en primavera tan solo disputó la Strade Bianche, la Milán-San Remo, la Volta y la Lieja, ¿no? Antes de correr el Giro de Italia. Un Tadej Pogačar que este año ha ganado todas las carreras que se ha propuesto ganar, salvo 3. En 3 días que Tadej Pogačar ha querido ganar, no lo ha conseguido. El primero de ellos fue la Milán-San Remo, donde estuvo a punto de conseguir marcharse en solitario en el podio, pero Mathieu van der Poel fue capaz de agarrarse a su rueda y fue el que por aquel entonces era campeón del mundo, ¿no? Consiguió echarle el guante y al final acabó siendo su compañero Jasper Philipsen el que se impuso al sprint en el primer monumento de la temporada, ¿no? Pero yo creo que Pogačar, que se metió en el podio, que fue tercero en el sprint, lo tuvo más cerca que nunca. Y cada vez la va teniendo más cerca, ¿no? La San Remo, que no por nada es la carrera más difícil de ganar de todo el calendario. Después, en la Vuelta a Cataluña, en la primera etapa, quiso ganar, pero Nick Schulz, el ciclista australiano del Israel, se anticipó en el último kilómetro, en una etapa que acababa en San Feliu de Guíxols, en un repecho, se anticipó y hasta el límite Pogačar llegó a coger su rueda, pero no tuvo la capacidad de sobrepasarle, arrancó un pelín tarde y acabó birlándole esa primera etapa de la Volta, aunque luego Pogačar ganó 4 etapas y ganó la general, o sea que bueno, tampoco pasó nada, ¿no? En el Giro de Italia no ganó la primera etapa, que acababa en Turín, un Jonathan Narváez excelso aquel día se interpuso en su camino y perdió. Aquel día Pogačar perdió un mano a mano, que es algo muy raro de ver. Y luego en el Tour de Francia, ¿no? La etapa en el macizo central en la que Vingegaard fue capaz de estar a su altura y de incluso superarle en el sprint, ¿no? Cuando parecía aquel día que Vingegaard iba a estar a la altura, iba a ser capaz de pelear el Tour de Francia contra Tadej Pogačar, nada más lejos de la realidad, porque después de aquel día llegaron los Pirineos y ahí Pogačar sentenció el que ha sido su tercer Tour de Francia. Como digo, ha sido una temporada perfecta, evidentemente. Bueno, corrijo, no ha sido perfecta porque estamos hablando de una auténtica leyenda, de un genio, de un fuera de serie, de un ciclista que tiene un nivel impensable, por lo que no ganar la San Remo, evidentemente no es un fracaso, pero bueno, teniendo en cuenta cómo ha ganado el resto de carreras, con las exhibiciones que ha dado en la Lieja, por ejemplo, en el Mundial o en el Giro de Lombardía, pues no ganar la San Remo es un, digamos, es un tic, ¿no? Es un tic en rojo, algo que todavía no se ha propuesto conseguir y como ha reconocido Pogačar en una entrevista que concedió hace poco, él mismo dijo que la San Remo va a ser la carrera que él piensa que no va a ser capaz de conquistar, pero bueno, más allá de lo meramente anecdótico y de no ganar esa etapa de la Volta y esa etapa del Giro y del Tour, el resto de días ha ganado y de qué manera, ¿no? Y a lo que voy, de lo que quiero hablar un poco en este vídeo es que ha habido mucho debate y me parece natural sobre si es positivo, ¿no? Para el ciclismo, para este deporte, que Pogačar gane con tanta superioridad. A ver, lo primero que hay que decir es que que es un debate muy subjetivo. Aquí depende mucho de las preferencias de cada uno y no hay una verdad absoluta. Partiendo de esa base, yo creo que semejante superioridad no es lo mejor para el deporte. Cuando lo extraordinario se transforma en rutinario, deja de ser extraordinario. Aunque seamos conscientes de lo que estamos viendo, es una barrabasada, es una burrada, es algo que muy difícilmente vamos a volver a ver. Yo creo que el ser humano tiene esta tendencia, ¿no? De querer estar todo el rato entretenido y divirtiéndose. Y salvo que seas un fan acérrimo de Pogačar, como yo lo era en mis tiempos mozos de Alberto Contador, creo que ver a un ciclista aplastar al resto sistemáticamente, día tras día, independientemente de la carrera que sea y en el lugar en el que se dispute, creo que llega a ser un poquito cargante. Y sobre todo, y aquí donde yo creo que es el matiz más importante, es la forma en la que tiene Pogačar de hacerlo. Porque si hubiera conseguido todas estas victorias al límite, teniendo que apretar hasta el último momento, exprimiéndose hasta el final, creo que la percepción que por lo menos yo tendría sería otra. Pero cuando le vemos ganar con semejante superioridad y no llegar, evidentemente está cansado, ¿no? Pero transmitir una sensación de frescura, a mí es algo que he de reconoceros que me ha llegado a resultar frustrante. Es decir, estás viendo a otros tíos como Evenepoel o Vingegaard, que son auténticos fueras de serie, llegar reventados a 2 o a 3 minutos de Pogačar y ver al otro pues tan pancho, ¿no? Es cierto que tener tanto margen a la hora de ganar una carrera, pues
te permite respirar, ¿no? Porque Pogačar el otro día sabía que iba a ganar el Giro de Lombardía una hora antes de que finalizase el Giro de Lombardía, ¿no? Por lo que no tuvo la necesidad de llegar a meta exprimiéndose y pudo llegar más o menos fresco, ¿no? O todo lo fresco que uno pueda llegar en una carrera de 250 kilómetros. Pero más allá de ese detalle es que Pogačar transmite una superioridad de tal envergadura que parece que tienes delante a un robot y no a un ciclista. Y creo que es esa sensación, insisto, hablo a título personal, pero es esa sensación de artificialidad, de ser una máquina de matar y de destrozar ciclistas, la que puede llegar a generar un poquito de rechazo. Yo, cuando más he disfrutado de Pogačar, ha sido cuando ha ganado, pero cuando al mismo tiempo ha tenido que sufrir y pelear hasta el final para conseguir victorias, ¿no? Porque hasta esta temporada Pogačar había dado auténticos recitales, había conseguido victorias fantásticas, pero siempre había 1, 2, 3 días a lo largo de la temporada en los que se mostraba vulnerable, en los que no conseguía sus objetivos, en los que Vingegaard le ganaba o en los que Mathieu Van Der Poel en el Tour de Flandes se interponía en su camino, días en los que, pues en fin, no es que no arrasara, es que ni siquiera era capaz de ganar, ¿no? Veíamos a un corredor avasallador, increíble, que al mismo tiempo tenía sus días malos, pero es que esta temporada no los ha tenido. Es que no ha tenido un solo día malo, porque como digo, estos días en los que no ha conseguido la victoria no han sido días malos, no han sido días excepcionales, pero no se pueden catalogar de malos, ni muchísimo menos. Y creo que es esa sensación, ¿no? De superioridad abrumadora la que, valga la redundancia, abruma al que lo ve, que naturalmente lo que querría es ver un espectáculo. Insisto, esto no le resta ni un ápice de mérito, evidentemente, a lo que ha conseguido Pogačar, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es evidente que estamos ante un talento natural de unas dimensiones históricas que probablemente acabe retirándose como el mejor corredor de todos los tiempos, aunque para ello va a necesitar ganar por lo menos 2 veces más el Tour de Francia y la París-Roubaix y la Milán-San Remo. Y estamos hablando de palabras mayores, porque la París-Roubaix es la carrera, es el monumento que menos se le adapta, y la Milán-San Remo lo ha intentado en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones no lo ha conseguido, ¿no? Y es verdad que le ha salido un rival generacional en las clásicas como es Van Der Poel, que es un hueso duro de roer. Yo tengo la sensación de que la San Remo la acabará consiguiendo, pero creo que la Paris-Roubaix, que la puede conseguir, es más complicado, ¿no? Porque ahí también pues necesitas un puntito de suerte. Pogačar hasta el momento la está teniendo, ha tenido muy poquitos infortunios en su carrera deportiva, pero la Roubaix es una carrera complicada de ganar y ahí va a tener que trabajar un Tadej Pogačar, que bueno, la temporada que viene yo creo que correrá a la vuelta después del Tour, no irá al Giro y completará o tratará de completar el tríptico, ¿no? de grandes vueltas, porque la vuelta después de este año es la última grande que le falta en su palmarés, una carrera que ha corrido, que de hecho fue donde se presentó ante el mundo, ¿no? En el año 2019, en una Vuelta Ciclista a España en la que con 20 años, en la grande de su debut, consiguió nada menos que 3 triunfos de etapa y acabó en el tercer cajón de Madrid junto a Alejandro Valverde y a Primoz Roglic, que aquel año consiguió su primera victoria en la Vuelta Ciclista a España. Insisto, es una temática muy subjetiva, no hay verdades absolutas, nos movemos mucho por preferencias en este campo. Yo, claro, me pongo en la piel de un chaval que admire a Pogačar como yo de niño admiraba a Contador, y ese niño pues habrá sido en 2024 el niño más feliz del mundo, ¿no? Viendo a su ídolo ganar y arrasar, y de qué manera. Pero sí que es cierto que a mí me gustaría que el año que viene hubiera corredores que fueran capaz de ponerle contra las cuerdas, ¿no? Como, bueno, Vingegaard, sin ir más lejos, le ha ganado 2 Tours de Francia a Tadej Pogačar. Y este era otro tema que quería comentar. Porque al hilo de si es positivo semejante superioridad, bueno, yo creo que no, pero al mismo tiempo, ganar una carrera en la que compita Tadej Pogačar mmm, multiplica su valor. Multiplica su valor, y esto hay que tenerlo en cuenta. La victoria de Narváez este año en el Giro de Italia en un mano a mano, bueno, es verdad que también estaba Maximilian Schachmann, el alemán del Bora Hansgrohe, todavía no era Red Bull ese equipo en el Giro, no había entrado Red Bull, pero claro, ganarle en un mano a mano a Tadej Pogačar, el valor de esa victoria se multiplica bueno, no por 2, por 15. Igual que Nick Schulz, ¿no? Esa victoria que... Es verdad que aquello no fue un mano a mano porque el australiano se anticipó y acabó birlándole el triunfo a Pogačar, pero aún así tiene una foto entrando en una línea de meta con los brazos alzados y Pogačar agachando la cabeza, ¿no? Por lo que a lo que voy es que
las carreras en las que compite Pogačar adquieren un valor que de otra forma no tendrían. Y eso es algo que no se ha mencionado demasiado, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo digo de la etapa del Tour que ganó Vingegaard. Y he de decir que no tengo ninguna preferencia entre uno u otro. A mí Vingegaard me parece un corredor, un vueltómano, uno de los mejores vueltómanos de la historia, probablemente por números lo sea, evidentemente todavía tiene que crecer su palmarés un poquito más para que podamos hablar como uno de los mejores vueltómanos de todos, de siempre, todavía no está ahí, pero los números que ha tenido Vingegaard en los Tours que ha ganado y en el de este año, sin ir más lejos, en el que finalizó segundo, han sido letales, ¿no? Y aquella etapa en el macizo central que le acabó ganando Vingegaard, yo fue la etapa del Tour que más disfruté, pero no porque ganase Vingegaard, sino porque tuvimos un mano a mano entre ambos precioso, lleno de momentos en los que Pogačar parecía que se iba a ir, luego otros en los que parecía que iba a ser Vingegaard el que se iba a ir, y al final ninguno de los dos tuvo la energía suficiente como para soltar al otro, y se acabaron jugando la etapa en un sprint agónico, larguísimo, y yo tengo un recuerdo de esa etapa excelente, ¿no? Tengo el recuerdo, ¿no? De que más o menos cuando lo hablábamos en el podcast y el sentimiento general era de íbamos a tener Tour, y cuando llegaron los Pirineos un par de días después, primero en Saint-Lary-Soulan y sobre todo al día siguiente la llegada en Plateau de Belle, y vimos el estado de forma que tenía Tadej Pogačar cuando le vimos sentenciar el Tour de Francia, y fue un bajón, ¿no? Porque llegamos a la tercera semana del Tour sabiendo que no había carrera. Bueno, este deporte es así, eso también hay que reconocerlo. Ha pasado en muchísimas ocasiones antes de que llegara Pogačar, como en el Tour famoso de Vincenzo Nibali, ¿no? En 2014. Es verdad que Nibali coge el amarillo con Froome y con Contador en carrera, ambos se acabaron retirando, y es que aquel Tour en la 10ª etapa, o en la 9ª, que fue el día que Contador se cayó y que Nibali ganó en la planche de las Belfields, pues sentenció el Tour y todavía no se había llegado a la alta montaña. Evidentemente al aficionado, digamos, normal, que no es forofo de ningún ciclista y que ama el deporte por encima de cualquier corredor o que no tiene preferencias, o al aficionado medio en general, claro, que tengas el Tour de Francia decidido en la 10ª etapa, pues no es lo mismo, ¿no? A que se decida en la etapa 20. La clave es el equilibrio. Y con Pogačar muchas veces ese equilibrio se rompe, ¿no? Y parece que en tu televisor lo que tienes es la tiranía, ¿no? Abrumadora de un corredor que no da margen a sus rivales, ¿no? Yo he llegado incluso a leer críticas a Tadej Pogačar por no dejar ganar a otros corredores. A mí eso me parece una tontería, una estupidez, porque al final, cuando Pogačar quiere ganar, lo que hace es honrar la carrera que corre. Si regalase triunfos, pues como hacía Miguel Indurain, por ejemplo, no deja de ser, a ver, evidentemente el ciclismo es un deporte en el que te puede interesar dejar ganar alguna vez a algún otro corredor de otro equipo, no hacerte enemigos y tener aliados. Es verdad que está ese factor estratégico, porque el ciclismo es como una partida de ajedrez, ¿no? Tiene muchísimas aristas y hay que saber ser inteligente y cuando a lo mejor no... Pero es que Pogačar no necesita aliados. Es que no los necesita porque es tan superior al resto. O sea, su nivel es tan abrumador, tan alto, que ¿para qué va a dejar ganar a alguien? Es que no tendría sentido. Y hace muy bien cuando intenta ganar siempre, porque como he dicho antes, el valor de esa carrera se multiplica cuando él está en carrera y cuando compite para ganar, por lo que no le veo ninguna desventaja, salvo la de que no haya nadie a su nivel. Es de esperar, ¿no? Que el Bisma el año que viene, con la llegada de Simon Yates, se refuerce y sea capaz de plantarle cara, no ya solamente a Tadej Pogačar, sino al bloque del UAE, porque este año es que, dejando a un lado a Tadej Pogačar, es que han ganado así de memoria y diciéndolo por encima rápidamente, han ganado el Tour de Suiza con Adam Yates, donde Almeida fue segundo y ambos dieron una exhibición. Ganaron la Vuelta Ciclista del País Vasco con Juan Ayuso. Quiero decir, han conseguido un montón de victorias. Con Adam Yates ganaron en una etapa en la Vuelta, fueron muy protagonistas durante toda la carrera, también con Marc Soler ganando los Lagos de Covadonga, por lo que ha sido ha sido una temporada que yo creo que no se va a volver a repetir. Se han juntado muchas condiciones. Evidentemente, si Pogačar la temporada que viene, siendo campeón del mundo, mantiene este nivel, pues va a volver a conseguir 25 victorias, creo que han sido esta temporada, pues podría conseguir otras 25 perfectamente, pero a mí que consiga ganar el Tour y la Vuelta, ganando al mismo tiempo 6 etapas, y es que no ha habido una etapa que digas, pues sí ha ganado, pero es que han sido todo etapas importantes, todas etapas de montaña, todas etapas difíciles. No ha habido un sprint de 50 en un día en el que no tuviera la intención de meterse y que al final... No, o sea, es que han sido todo días chungos.
Y eso creo que es lo que más destaco de la temporada y de los triunfos de Pogačar. La forma y los escenarios en los que lo ha conseguido. Porque Eddy Merckx es verdad que quizás era más completo que Pogačar, si nos ponemos a compararlos, pero es verdad que tenía una punta de velocidad mucho mayor. Eddy Merckx era capaz de ganar un sprint del Tour. Pogačar es un tío rapidísimo, pero no llega a ese nivel en las volatas. Por lo que todos, insisto, las 12 etapas que ha conseguido este año en las grandes vueltas han sido en días de montaña o de media montaña. O en contrarrelojes, por supuesto, que ha ganado tanto una en el Giro y otra en el Tour. Por lo que, insisto, ha sido una temporada legendaria. Sintámonos afortunados de haberla presenciado. Nos acordaremos de ella toda la vida. Yo os invito a que tengáis presente y a que reflexionéis sobre ello y a que seáis conscientes de lo que estamos viendo, porque no todo el mundo puede decirlo. Estamos teniendo esta suerte generacional, pero yo espero y deseo que la temporada que viene, por lo menos, que gane lo mismo, pero que le aprieten, que tenga que sufrir, que tenga rivales, que haya gente a su altura, ¿no? Y que no solamente le veamos, pues eso, en etapas sueltas o en la San Remo, no ser capaz de lograr sus objetivos, ¿no? Yo creo que si viéramos a un Tadej Pogačar ganar el Tour, pero teniendo que exprimirse hasta el final, lo disfrutaríamos más. Lo disfrutaríamos más. Y ya os he comentado, ¿no? Yo cuando más he disfrutado de Pogačar ha sido cuando le he visto hacer barbaridades dentro de lo razonable, ¿no? Con ese toque humano, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en el Tour 2021, que es el segundo que gana, ostras, arrasa, pero el día del Ventoux sufre. En el 22 tiene la pájara en el granón, en el 23 llega corto de forma por la caída que había tenido en la Lieja, el Jumbo de Vingegaard le pasa por encima, pero el tío es capaz de rehacerse, te acaba ganando 2 etapas en ese Tour y acaba siendo muy protagonista y acaba siendo segundo, ¿no? Yo de ese Pogačar luchador, que peleaba contra viento y marea, que le costaba, que sudaba, a mí era un corredor que me enamoraba, ¿no? O en el Tour de Flandes, que para mí, yo es el día que más he disfrutado con Tadej Pogačar, en el Tour de Flandes 2023, el año que ganó el monumento belga. Cómo se tuvo que exprimir para soltar a Mathieu Van Der Poel en el último paso por el viejo Quaremont y después en el Paterberg, ¿no? A donde ya llegó con distancia y donde acabó sentenciando la carrera. Cuando le he visto tener que emplearse a fondo ha sido cuando más he disfrutado de él, y esta temporada no todos los días han sido shows a 80 o a 100 kilómetros de meta. Es que, insisto, yo lo del Mundial me parece algo inenarrable. Es que lo sabréis los que conozcáis mejor que yo la historia del ciclismo, pero ganar un Mundial duro, como era el Mundial de este año en Suiza, con un ataque a 100 kilómetros, con un equipo... No era floja, porque Eslovenia llevaba un equipazo, pero no era un equipo numeroso, ¿no? Y al final, a la hora de la verdad, solo tuvo a Jan Tratnik. Ser capaz de ganar un mundial así y luego ir a Lombardía, ya siendo campeón del mundo con el maillot arcoiris, y pegarte esa exhibición, es que son palabras mayores lo que ha hecho Tadej Pogačar esta temporada. E insisto que me estoy enrollando. Seamos conscientes de lo que estamos viendo, disfrutémoslo. Y simplemente cabe esperar que la temporada que viene sus rivales incrementen el nivel, los equipos estén más cerca del UAE y tengamos más batalla por el triunfo y carreras más emocionantes. Porque al final al deporte, cuando le quitas la emoción, le estás quitando el componente esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, los que escucháis el podcast lo sabréis, yo soy un fan acérrimo del Real Madrid. Y claro, pues no es lo mismo pasar a la final de la Champions remontándole al Manchester City, después de haber estado contra las cuerdas con 2 goles en 2 minutos, cuando estamos en el minuto 90, a pasar a la final de la Champions pues ganando la semifinal de calle ya prácticamente desde el primer partido. En términos de mérito probablemente sea lo mismo, probablemente lo sea, pero la emoción es un componente esencial, no ya del deporte, de la vida, y cuando se lo quitas, pues creo que es natural que sienta uno que le falta algo. Pero bueno, insisto, me pongo de pie ante Tadej Pogačar, le hago una reverencia moral y le doy las gracias por ser el corredor que es y además un tío tan majo, tan abierto, tan buena persona, tan buen chaval, porque es que a mí otra de las cosas que más me impacta de Pogačar es que, joder, alguien que no sepa de ciclismo,
no sé, que no sepa quién es Pogačar, se lo cruza por la calle, alguien le dice quién es, y es que de verdad que cuesta creerlo. Yo le he tenido delante, le he puesto el micro 3 o 4 veces en estos años, e incluso he cruzado algunas palabras con él, y es que tiene cara de niño. Yo tengo 27 años, él tiene 26. Y tengo la sensación de tener, joder, a un chaval delante de mí, no a una estrella legendaria del deporte, ¿no? Entonces es que es una cosa curiosa el caso de Pogačar. Pero bueno, insisto, probablemente acabe siendo el mejor de todos los tiempos. Es el mejor ciclista que yo he visto y es el mejor ciclista del siglo XXI, pero de largo, pero sin ningún tipo de discusión. Y veremos a ver qué es capaz de conseguir en 2025 y durante los próximos años, porque está claro que aún tiene cosas que conseguir en el ciclismo. Y espero que estemos todos ahí para disfrutarlas. Así que perdonad por no haber subido un vídeo últimamente, pero es que ya os digo que es que me ha sido imposible. Y nada, espero ya, bueno, la temporada está tocando a su fin, queda por disputarse el Tour de Guanxi y poquita cosa más, así que vamos a entrar ya en la off-season, que dirían los británicos, en un Plus Plus, pero vais a tener contenido, vamos a estar en YouTube, vamos a grabar podcasts, tanto abiertos como para Patreon, o sea que por eso no os preocupéis porque vamos a seguir presentes en el día a día. Y nada, en un abrir y cerrar de ojos estaremos ya comiendo polvorones y ya sabéis que después de los polvorones vuelven las bicis, aunque bueno, a los que os guste el ciclocross y demás, va a empezar ahora la temporada, que sé que sois muchos. Así que nada, a disfrutar de la bicicleta todo el que pueda y nos vemos por aquí muy pronto. Un saludo a todos.